Ya luego de la presentación del doctor Pablo Cólica de su libro El estrés, ahora lo empezamos a divulgar de alguna manera, no respondiendo a estas preguntas, porque lo que tiene interesante, y ya se lo pregunto a Pablo, es que este libro no termina allí, porque hay más preguntas y también hay más respuestas. Se va como retroalimentando esto, ¿no, Pablo? Permanentemente. De los mismos temas que ya están en este libro, seguramente saldrá un segundo, porque se suman los interrogantes. Aparecen nuevas preguntas, aparecen nuevas cuestiones, aparecen todos los días. Además, en la bibliografía internacional hay nuevos conocimientos que van esclareciendo todos los mecanismos de tipo químico, por medio de neurohormonas, neurotransmisores, etcétera, que funcionan en este sistema, el sistema del estrés, y que se deterioran cuando el estrés se prolonga. Contigo hemos hablado largo y tendido de la Fundación Favaloro, cuando la formación de profesionales en la psicoinmunoneuroendocrinología, posteriormente el nacimiento de la Asociación de Medicina del Estrés, y siempre damos vuelta a los no profesionales en esto, tanto para el estrés. ¿Qué es el estrés? Claro, sí, este es el asunto. El estrés es un fenómeno, en realidad el estrés en sí mismo es un fenómeno normal, es un sistema que tiene el organismo, en el cual actúan varios subsistemas que funcionan a efectos de poder afrontar las situaciones que la vida nos va presentando. O sea, es un sistema que permite vivir. Ahora, es un sistema que está preparado para funcionar una cantidad limitada de tiempo, porque moviliza muchísimas sustancias orgánicas y moviliza muchos órganos y cuando hablo de sustancias orgánicas hablo de sustancias químicas. Estas sustancias químicas deben desaparecer al cabo de un tiempo o volver a sus niveles normales. El cortisol, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el cortisol. Cuando eso queda elevado, porque no se resuelve el problema, el conflicto que provocó la situación inicial, o se repiten muchas veces las mismas cosas, es decir, cuando estamos frente a algo que no podemos resolver, o cuando estamos frente a presiones que ya son casi insoportables, que pueden ser en cualquier ámbito, emocional, laboral, etcétera, entonces este sistema queda, digamos, prendido, y estas sustancias químicas actúan contra el propio organismo y son prácticamente el origen de la mayor parte de las enfermedades que hoy aquejan al hombre de la modernidad. Antiguamente se hablaba de las enfermedades psicosomáticas, pero estaban contado con los dedos de la mano. Ahora se le atribuye el cáncer, se le atribuyen miles de cosas. Claro, a medida que se va conociendo más sobre los mecanismos de orden neuroquímico, inmunológico, etcétera, se va entendiendo por qué se generan de diferentes estados, y a partir de esa situación se pueden desarrollar enfermedades. Hoy casi todo está girando alrededor del sistema inmunológico, ¿no? Es decir, cómo lo neuroendocrino y lo psiconeuro influye sobre el sistema neurológico. Ya desde hace bastantes años, de los años 70, se empezó a hablar de manera específica de la psicoinmunología, es decir, la influencia que podían tener los problemas de orden psicoemocional, para decirlo de alguna manera, sobre el sistema inmunológico. Luego, paralelamente, o desde antes, en realidad desde unos años antes, se venía estudiando todo lo que significa la neuroendocrinología, la unión entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Bueno, finalmente estas disciplinas confluyeron y de allí surgió la psicoinmunoneuroendocrinología. Y es interesante recalcar que hay investigadores argentinos que han sido pioneros en todo esto, que naturalmente algunos de ellos han tenido que trabajar en el extranjero, pero acá en Córdoba tenemos al profesor Talesnik, que es un prócer de la medicina, un prócer de la investigación médica, que se lo considera en el mundo, si no el padre, por lo menos uno de los padres de la neuroendocrinología, y fue el descubridor de el primero que descubrió un factor, es decir, un factor de tipo hormonal, digamos así, que producía el cerebro en una zona que se llama hipotálamo. Ese descubrimiento debería haberle valido el premio Nobel, al cual fue candidato muchas veces. Se lo dieron en realidad al que sintetizó esa hormona y no al que la descubrió, pero en el mundo se lo reconoce como el padre de la neuroendocrinología, y acaba de publicar un libro sobre
sobre neurogénesis el año pasado, que realmente es extraordinario y que tiene toda una revisión bibliográfica impresionante. Y el otro que es importantísimo es el doctor Besedosky, que estuvo acá. Ambos estuvieron el año pasado, en octubre, en el congreso que hicimos acá en el Congreso Latinoamericano de Psico, Neuro y Inmunoendocrinología. Besedosky es un poco el que descubrió en el mundo, trabajando en Suecia y en Alemania, en Suiza y en Alemania, descubrió la unión entre el sistema inmunológico y el sistema neuroendocrino mediante trabajos de investigación sobre citoquinas, etc. Esto es importante recalcarlo porque son investigadores argentinos. Dentro de todo esto también está el doctor De Vol, que es un bioquímico, que ha sido nombrado doctor honoris causa el año pasado también acá en Córdoba. Se recibió en Córdoba y descubrió hace varios años el factor natriurético atrial, que es una hormona que tiene acción sobre distintos órganos, incluso sobre el cerebro, y que se fabrica en el corazón. Por lo cual se descubrió a partir de eso que también el corazón venía a ser un órgano endocrino. Después se vio que el corazón tiene su propio sistema nervioso, o sea que el corazón es un órgano neuroendocrino. Es decir, esto lo recalco para dar una idea de qué es lo que se estudia cuando hablamos de medicina del estrés y psico-inmuno-neuroendocrinología. Más que complejo, porque todavía sigue picando la pregunta. Hoy no se aspiran tanto los chicos en las maternidades porque le provoca un estrés. El susto me provoca un estrés. Y la pregunta es, ¿cómo actúa mi cuerpo? Como aquellos que tenemos más de 40, que nuestros padres nos decían que no, y que bajaba una fina y fría gota por el centro de nuestra espalda para depositarle en la alcancía natural de la parte baja de nuestro cuerpo. Eso es, me lo decís la próxima vez que estamos juntos. ¿Cómo no?